No hay mayor sensación de comodidad que cuando estás en tu casa. No hay mayor sensación de libertad que cuando estás con tu familia. No hay lugar como el hogar. No hay hogar como generación de impacto. Vení a ser parte de nuestras reuniones en casa, en familia. Todos los domingos a las 19 horas en Belgrano 1544, Villa Constitución. Juan, capítulo 3, verso 16, donde vamos a ver 3 puntos en esta noche. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una palabra que continúa en el verso 17 y 18 que tocó mucho a una persona, a un competidor de natación, Michael Phelps, ganador de múltiples medallas de oro, que en el momento más crítico de su carrera, cuando ya lo daban por terminado, por devastado, a raíz del vicio que había contraído con la droga y el alcohol, y para un nadador es algo letal, porque perjudica mucho la parte motriz de su cuerpo, donde puede moverse con facilidad y nadar con total libertad. Y sabe que cuando conoce a Cristo a través de un atleta, un jugador de fútbol americano, quien le lleva la palabra de Dios y lo lleva a la iglesia, hay algo que lo toca muy íntimamente. A continuación de ese versículo, y se sintió muy motivado al escuchar esta palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Y relacionó todo en su vida. Lo tomó tanto en su corazón que dice que el que en Él cree no es condenado. Y él se sintió muy tocado por esas palabras, porque ya el mundo lo había condenado. Porque todo el medio, en el mundo entero, ya lo había condenado. Que estaba en el final de su carrera, que su carrera ya estaba terminada, que físicamente no podía dar nada más. Y en el momento que él siente ese amor de Dios en su corazón, se sintió tocado por esas palabras y comenzó a pensar y a meditar. Por ello, Dios le habla a su pueblo en Ageo, diciéndole: meditad, pensá en lo que estás atravesando, pensá en lo que te salió mal, pensá en lo que se forjó como un fracaso en tu vida, que te hizo terminar con tu carrera, que te hizo pensar que ya habías terminado con el fracaso. Y cuando medita en estas palabras, comienza a decir: pero el que en Él cree no es condenado. Esa condenación que solamente por boca de otros te pueden dar, Dios
no te mira con esos ojos de condenación, sino que se la sacó, se la arrancó, se la quitó de su vida, de su alma, de su espíritu, de sus pensamientos. En otras palabras, ese letargo, ese adormecimiento espiritual por el que estaba pasando, el Señor lo estaba despojando, lo estaba arrancando, se lo estaba quitando al sentir tan profundamente el amor de Dios dentro de su vida. Y si Dios no me condena, el diablo no tiene potestad para hundirme en lo más profundo del fracaso. 3 puntos en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero, gran amor. Segundo, gran regalo. Tercero, gran salvación. Juan 3:16 no podemos decir el mundo es la humanidad perdida, pecadora y rebelde contra Dios. Pero el pasaje nos habla más. Nos habla del gran amor del Padre, porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios es incomprensible. No lo podemos entender plenamente cómo el amor de Dios quiere redimir a aquellos que no merecen nada excepto la condenación. Pero el amor de Dios supera el obstáculo del pecado. El pecado destruye, el amor de Dios construye. El pecado mata, Dios da vida. Muchas veces, como decíamos anteriormente, no podemos entender el incomparable amor de Dios. Cómo Dios te perdona, o cómo Dios puede perdonar a un delincuente, cómo Dios puede perdonar a alguien que delinque, cómo Dios permite y perdona a alguien que comete asesinato o tiene uno diferente vicio o todo lo malo que ha hecho y que el mundo lo condena. La humanidad, los jueces lo condenan. Pero el amor de Dios es tan profundo, tiene tanta profundidad como el poder de la sangre vertida en la cruz para llegar a tocar su corazón, su mente, sus sentimientos y arrancarlo del lugar de la condenación donde está para traerlo al nuevo nacimiento por medio del amor en la cruz del Calvario. El pecado destruye vida, destruye hogares, destruye familias, destruye la armonía. El pecado puede destruir un hogar, la relación de padres a hijos y de hijos a padres. Destruye la armonía, la felicidad, las ganas de vivir. El pecado destruye cuando hay un corazón que no puede perdonar. Destruye cuando hay un resentimiento dentro del alma contra otra persona. Destruye cuando hay algo que no satisface dentro suyo y desea el mal a otra persona por envidia, por celos. Destruye cuando hay una persona que es usada por medio del vicio inmundo, del alcohol, o de la droga, o de la delincuencia. El pecado destruye. Pero Dios tiene poder para construir. Dios tiene poder para construir. Por ello piense en esta noche la palabra que hablábamos en el principio desde Ageo, capítulo 1, verso 14. Donde Dios cambia el ánimo, donde Dios fortalece el ánimo de sus hijos, donde Dios comienza a hablarle primero al que gobierna al pueblo, al sumo sacerdote,
y luego comienza a hablarle al pueblo. Usted es pueblo de Dios, usted es el pueblo de Dios, usted es la iglesia de Dios, usted es el que en esta noche va a comenzar a ser sacudido para despertar el espíritu, para sacarlo del letargo, para quitarlo del adormecimiento espiritual en el que ha estado enclaustrado por tiempo, por años, por meses, y que no ha salido de ahí y ha quedado tirado anímicamente. Es el tiempo en que Dios te comienza a despertar, porque quiere construir en tu vida y hacer algo diferente, una transformación en tu vida, una transformación en tu hogar, una transformación en familia. El Señor te quiere construir, el Señor quiere nuevamente reconstruir tu vida, tu hogar, tu familia. El amor de Dios construye. El pecado mata, pero Dios te da vida. Segundo, el gran regalo del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito. Su amor es tan grande, tan inmenso, que Él no puede dar sino lo mejor de Él. Su Hijo unigénito. Jesús es el gran regalo del Padre. ¿Por qué lo es? ¿Se lo ha preguntado, se lo ha planteado alguna vez? ¿Por qué? Porque en Él hay salvación y porque sin Él hay condenación. Sin Cristo hay condenación y con Él hay salvación. Y eso es lo que sintió este gran deportista, porque luego de haberlo aceptado a Jesucristo dentro suyo, su vida cambió, siguió un proceso. Y ese es el gran problema del cristianismo hoy en día. Es el gran problema, que recibe a Cristo y queda ahí, queda estancado, no continúa, no sigue en el proceso. El gran desafío de Dios es recibir a Jesucristo, pero también animarse y enfrentarse para recibir ese proceso, ese cambio, esa transformación en su vida. Cristo es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, donde lo que produce ese cambio se transforma en alegría, lo que produce ese cambio lo transforma en gozo. Lo que produce ese cambio de la salvación es las ganas de vivir, es las ganas de adorar, es las ganas de venir y adorar a la presencia de Dios. Es tener a Jesucristo, es tener la felicidad de llegar a la iglesia, que los días pasen ligeramente para estar en la iglesia adorando, alabando, glorificando el nombre de Dios, entablar una conversación con los hermanos en Cristo. Eso es la conversión verdadera. Esa es la conversión que Dios quiere para cada uno de sus hijos. No es solamente venir y sentarse en la iglesia y escuchar y ser el oidor nada más que en la iglesia. Lo que Dios está llamando es a una conversión. Eso es tener a Cristo en el corazón. Dejar de ser el que era antiguamente. Por ello el apóstol Pablo, éramos hijos de la ira. Muchos reciben a Jesucristo,
Pero ese éramos sigue siendo presente. No deja de ser pasado. Vive presentándose diariamente en la iglesia. Digo en la iglesia, en lugar de la reunión. Porque si tiene a Cristo, viene a presentarse a la presencia de Dios. El hecho de que estés sentado en una iglesia no significa que tenés una conversión. Tener una conversión es comenzar a hablar diariamente con Dios y con otras personas sin avergonzarse de lo que Dios puede llegar a ser. Tener a Jesucristo es vivir con alegría, es vivir con felicidad, es vivir con esas ganas, con ese ánimo de servir al Señor. Por eso el pueblo de Israel cobró ánimo. Cobró ánimo y dice que dejó ya su interés, su egoísmo por sus casas, por todo ese dinero que ganaban y no le alcanzaba, porque pueden tener muy buena entrada económica, pero todo lo que gana, como dice Ageo, iba a un saco roto. No sé si le ha pasado en alguna vez que metió la plata adentro del bolsillo y la perdió porque no se dio cuenta que tenía un agujero en su bolsillo. Así eran las ganancias del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dice que todo lo que ganaban lo perdían porque no había presencia de Dios en sus vidas, porque se había apartado por su gran egoísmo, se habían olvidado de Dios. Déjeme decirle en esta noche, déjeme decirle en esta hora, tu alma no tiene más valor que un auto. Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y así como llegan, pasan un tiempo y se van. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste? Porque le pedí un auto al Señor y no me lo dio. Porque le pedí el mejor trabajo que tenía y no lo recibí. Porque le pido esto y no me lo da. Tu alma tiene un precio invalorable a lo que es algo material aquí en la tierra. Hay alguien, hay un Dios que envió a Jesucristo por amor a tu alma, que tiene mucho más valor que un auto, que un trabajo, que cualquier cosa material que el mundo te pueda otorgar. No hay nada más valeroso que el valor que tiene tu alma. Que nadie te quite la salvación de Dios por algo que materialmente nunca has recibido, porque no hay nada más grande y nada más incalculable que el valor que Jesucristo derramó, dando su vida y su sangre por el valor de tu vida, por el valor de tu alma. Por ello, te quiero decir en esta noche que este es el segundo punto, el gran regalo del Padre, Jesucristo, y el Padre dando su vida. Su amor es tan grande, tan inmenso, que Él no puede dar sino lo mejor a su Hijo Jesucristo, a su unigénito. Jesús es el gran regalo del Padre. Fe en Jesús
libra de la condenación. El pecado trae condenación. Salmos capítulo 5, versos 5 y 6. Y la fe en Jesús libra la condenación. La fe en Jesucristo te libra de la condenación. La fe en Jesús salva. La fe en Jesús no es cualquier cosa. La fe en Jesús salva. La fe en Jesús transforma. La fe en Jesús cambia la vida de una persona a ser otra persona. Es acompañada por un cambio de vida. Es un cambio de carácter. Es un cambio de mentalidad. Juan 3:16 nos enseña a algo más acerca del Padre y qué hace por nosotros: la gran salvación, gran amor, gran regalo, gran salvación. Continúa diciendo Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor del Padre les llevó a dar el gran regalo: salvación, vida eterna. Juan capítulo 10, verso 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en Jesús es una vida feliz. La vida en Jesús es una vida plena. La vida en Jesús es una vida alegre. Disfrutar de adorar, de estudiar, de orar. El amor de Dios es tan grande que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir: ni Dios lo perdona? Lo que hizo no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de la sociedad, pero tiene perdón de Dios. Por ello decíamos que el amor de Dios muchas veces es incomprensible, porque es tan profundo que no podemos entender cuán gran amor tiene Dios para con sus hijos. Cuán grande amor tiene Dios para con tu vida. Cuán grande amor tiene Dios para cada uno de los que han caído en el mayor de los fracasos. Pero no hay perdón sin fe y sin arrepentimiento. No hay perdón sin fe y sin arrepentimiento. Venir a Jesucristo es hallar vida y vida eterna. La fe y el arrepentimiento van juntas, van hermanadas, van de la mano. Nunca se puede llegar a un cambio, a una transformación, si no hay fe y arrepentimiento. Como dijimos anteriormente, podemos recibir a Cristo y estar ahí, quedarnos, pero es un proceso, es un cambio, es una transformación que va junto con la fe y con el arrepentimiento. Y déjeme decirle en esta noche que cuando usted tiene fe y arrepentimiento, algo comienza a producirse en su vida desde ahora en adelante. Desde el momento que usted ha actuado con fe y desde el momento que usted ha actuado con arrepentimiento, un resultado va a surgir. Es el resultado de comenzar a vivir
una vida próspera en Cristo Jesús, a recibir una vida enriquecida por su gloria, a recibir una vida enriquecida por su presencia. Cuando usted busca de la presencia de Dios, va enriqueciendo tu vida, va enriqueciendo tu hogar. La atmósfera comienza a cambiar, el mundo espiritual en tu vida comienza a ser diferente. Las tinieblas que había en el hogar comienzan a disiparse. Toda potestad que se va moviendo en el mundo espiritual y que no te deja avanzar, que vas retrocediendo, comienza a salir, comienza a despejarse, comienza a llegar la luz por la cual Jesucristo ha venido a este mundo y ha venido con salvación y vida eterna para alumbrar tu vida, para alumbrar tu casa, para alumbrar tu hogar, para alumbrar la ciudad, para alumbrar este gobierno y para gobernar en este pueblo. Presencia de Dios prospera y enriquece. Presencia de Dios cambia y transforma. Presencia de Dios comienza a perdonar a aquellos que llegan a la presencia de Jesucristo. Te invitamos a nuestras reuniones en casa, en familia, en casa, en familia. Me levantas con nuevas fuerzas. Te esperamos en Belgrano, 1544. Iglesia, Generación de Impacto. No te lo pierdas. Como el sol.